ya las encuestas, comienzan las guerras de encuestas, tanto de la oposición como del partido de gobierno. El disgusto de las cosas que ha hecho el partido de gobierno, que sale también a flor de piel, algo que ha traído cierto malestar, que fue la elección de la dirección por parte de 1.200 delegados. A todo esto, cada semana vemos el partido La Fuerza del Pueblo cómo crece, cómo juramenta, casi diario La Fuerza del Pueblo juramenta nuevos miembros, es miembro del Partido de la Liberación Dominicana y de otros grupos nacionales. Vimos a un Danilo Medina que salió nuevamente y hizo una juramentación y ha dado mucho de qué hablar. Esto nos manda una señal de cómo estarán las próximas elecciones, polarizadas por los tres partidos que serán PRM, PLD y la Fuerza del Pueblo. Y alrededor de estos tres partidos va a girar el panorama electoral de las próximas elecciones. Podemos hablar de ventajas y desventajas. Podemos hablar, por ejemplo, del partido de gobierno. El partido de gobierno que tiene muchas interrogantes, aunque va cómodo, porque como la división del PLD, ¿verdad?, convirtió al PLD en dos grupos. Está la fuerza del Pueblo, que es el PLD de Leonel, y está el PLD, que es el grupo de Danilo. En cierto sentido, el PRM va cómodo, pero todavía estamos muy temprano para nosotros poder decir algo con cierta certeza, porque hay muchas cosas que no le favorecen al PRM. Muchos escándalos. Al PRM se le acusa que es un partido de improvisación, que está improvisando. De hecho, Euclides Sánchez hoy dijo que Luis Abinader no estaba preparado para gobernar. Y hay muchas acciones que ha tomado el gobierno que dan mucho que decir. Súmele a todo eso la inseguridad social, súmele a todo eso la crisis internacional, que por supuesto se refleja como el que más aquí en la República Dominicana, pero también súmele a todo eso los errores cometidos por funcionarios y por el propio presidente de la República. Errores que, bueno, vamos a ver qué tal puede capitalizarlo la oposición. Y pudiéramos mencionar algunas cosas. Por ejemplo, la comunicación del gobierno es una comunicación pésima, es una comunicación mala. El gobierno no sabe comunicarse. De hecho, hubo un momento que era el presidente de la República quien tenía que comunicar todo, porque el gobierno no ha sabido poder conectar en el tema de comunicación con la población. Y tienen unos spots publicitarios pésimos que dan mucho que decir. Y tenían, por ejemplo, a Milagro Germán trabajando la comunicación del gobierno. Después tienen ahora a Homero, y si no dio pie con bola a Milagro, ahora Homero como que está en el aire. Y no ha tenido suerte el partido de gobierno con este tema. Pero así por igual, otros temas centrales, como es el tema de la policía, una reforma policial que era una promesa de campaña del presidente de la República, y que hoy simplemente a 2 años y algo estamos
sin reforma, solo con un aumento que se le hizo a la policía, y Chu Vázquez, que en las últimas semanas ha tenido muchísimos ataques, no solo de la población, de la ciudadanía, sino también de parte de los partidos políticos de oposición que piden su cabeza, a la reacción de Chu, pidiéndole paciencia a la población. Paciencia hay que pedirle a la población, que es lo que pide Chu. Pídanle paciencia a los que andan delinquiendo y están en las calles de nuestro país haciendo diabluras y fechorías. Paciencia para que ellos hagan lo que tengan que hacer, o paciencia para qué. Y esto hace ver mal al partido de gobierno, como hace ver mal el hecho de que un Furcal en educación también se ve como que está inventando, como que es inventando, que está como que si él no sabe lo que está haciendo, y a todo eso se despacha con unas declaraciones en contra de lo que pasó dentro de su partido, de las elecciones de su cúpula, porque él era vicepresidente y es sustituido ahora en estas elecciones que se hacen por doña Milagro. Y todo parece indicar que esta pugna, este jalando cada quien para su lado, se va a mantener. Cuando dice, por ejemplo, Guido Gómez Mazara, que lo que el PRM antes le criticaba al PRD es lo mismo que ahora la cúpula hace. Por lo que se fueron del PRD, es lo mismo que hizo la cúpula eligiendo a sus nuevas autoridades. Súmele a todo eso el disgusto en Santo Domingo Este, por ejemplo, que tiene un alcalde que pertenece al gobierno, que fue llevado en la boleta del gobierno. No sé si pertenece porque es un vendepatria, pero bueno, fue llevado en la boleta del gobierno, y la ola de rechazo que hay, los niveles de popularidad bajos que tiene, son, yo creo que insuperables. Súmele a eso también que el senador del Gran Santo Domingo tampoco ha hecho nada, y que se nota el vacío de ese señor, que está igualito que Cristina Lizardo, que solamente se veían en tiempos de campaña. Él no, porque él anda ahora recogiendo firmas. No entiendo, un legislador anda recogiendo firmas para sumar un proyecto de, por favor, gana de sonar, y gana de hacerse virar con cosas que no vienen al caso. Pero todas estas cosas que le estoy mencionando son debilidades del partido de gobierno. El alza injustificada, podríamos decir, por un lado, de la energía eléctrica, y también podríamos hablar de los apagones que se han dado cita en las últimas semanas, provocando así protestas en algunos sectores del país. Un presidente que tiene una popularidad o un nivel de aceptación rondando los 70 puntos, pero un gobierno con una alta tasa de rechazo en sentido general, porque no se percibe que todo el gobierno esté en sintonía con lo que está haciendo su presidente. Todo eso deja muy mal parado al PRM, porque todo parece indicar que habrá una segunda vuelta. Si las elecciones fueran mañana, el partido de gobierno queda muy mal parado, porque hay cosas que todavía el partido de gobierno no ha resuelto. El resolverle a la militancia, el mantener las bases contentas, el dar algunos que otros empleos a algunos círculos que se le prometió, promesas que ellos hicieron, dieron su palabra y al final no han podido cumplir, no han cumplido. Y hoy vemos a un gobierno que exhibe la justicia independiente, pero no tiene otra cosa más que exhibir.
No estoy diciendo que está mal, bien por la justicia independiente. Ahora, es lo único que el gobierno tiene hoy para exhibir. Escándalo en la repartición de las tarjetas, de esta tarjeta que antes eran Solidaridad y ahora son, ayúdame, supérate. Ahora son Supérate y escándalo tras escándalo que vemos en torno a esto, y la mafia que existió y que existe, y que cada semana vemos cómo aparece un nuevo elemento en torno a esto. Y el gobierno no luce bien. Los funcionarios del gobierno se ven haciendo pifia y cometiendo torpezas, a tal punto de que duraron una semana completa enfrentando a un Leonel Fernández que le lleva la milla a ellos en cuanto a lo que es estrategia política y estrategia de comunicación política, y lo demostró el doctor Leonel Fernández poniendo a todos los funcionarios del gobierno a hablar de él y hacerlo tendencia en todas las redes sociales. Así el gobierno se ve como que no ha podido arrancar. Un gobierno que está enfrentando una crisis, que hay que reconocer que está enfrentando una crisis, que está en un momento histórico y difícil del mundo en medio de la pandemia del COVID, toda la crisis que esto ha generado, la otra pandemia que es la de Rusia e Ucrania, que también ha provocado el alza y que la inflación se aumente más. Todo eso en contra del partido de gobierno, y digo todo eso en contra porque el ciudadano de a pie, al final lo que le importa es que las cosas estén asequibles. Y cuando el ciudadano de a pie va al supermercado, va al colmado, va a la pulpería, va al ventorrillo, va al mercado, él no piensa que hay un problema entre Rusia y Ucrania y que la pandemia complicó las cosas, sino que piensa que el gobierno le ha aumentado los precios de la canasta familiar. A todo eso, la respuesta del gobierno ha sido una respuesta débil, porque ha sido un fiasco el gobierno en cuanto a lo que es el tema de comunicación. E irónico esto, que llega el PRM al poder y lo que nadie se atreve a hacer lo hizo el PRM, y es darle la publicidad del gobierno a sus enemigos, a los que lo atacaban, a los que eran enemigos abiertos del PRM. A esos es que el PRM le ha dado su publicidad y ha tratado bien, y a los que han esperado y se han quedado esperando que ellos ser salpicados con la bendición de los anuncios y de la publicidad y de ser parte, se han quedado, como dicen en el argot popular, asando batata. A todo esto, y yo lo digo con conocimiento de causa, a mí me escribió alguien del gobierno hablándome sobre que mandara una propuesta. Yo envié la propuesta, y cuando le volví de nuevo a preguntarle que qué ha pasado con la propuesta, la persona parece que me bloqueó, más nunca me volvió a hablar ni a nada, cuando toda la semana me mandaba informaciones del gobierno. Que yo creo que el poder ha embriagado a algunos funcionarios de este gobierno, y se creen que ellos son y que están por encima de todas las cosas. Y le hago esta salvedad y este llamado para que no le pase lo mismo que le pasó al Partido de la Liberación Dominicana, que por actitud como esta el pueblo se cansó de ellos, y mire cómo el pueblo lo sacó. Que hoy el PRM es gobierno porque el pueblo se cansó de los abusos del PLD. No era que el pueblo entendió que el PRM era la mejor opción y que era lo mejor que había, y por ser lo mejor lo eligieron. No, lo eligió el pueblo dominicano
porque el pueblo se hartó del PLD y era la única opción que tenía Luis Abinader y el PRM. Eso indica que ustedes hoy están compelidos a hacer el cambio que ustedes están diciendo que van a hacer, pero no un cambio hecho de manera bravucona, sino un cambio que realmente le favorezca a todos los dominicanos. Podríamos continuar, pero no es tampoco un ataque al gobierno lo que quiero hacer, aunque sé que lo van a ver así. Es mencionándole los puntos en contra que tiene el gobierno. Súmele a eso que en algunas instituciones del gobierno están cogiendo a los pensionados y lo están desvinculando de esos ministerios. Yo conozco algunos casos que lo han desvinculado y lo han sacado, y cuando han llamado, las personas se han quedado en el aire y no hay quien le dé una respuesta. Un acto de irresponsabilidad y un acto de abuso, porque no solo se lo hacen a personas que no son de su propio partido, que eso no tiene nada que ver, también se lo hacen a gente que se fajó a trabajar para que ellos hoy sean gobierno. Y el gobierno hoy tiene y está en una encrucijada, porque el presidente, el gobierno está en reelección, pero tiene todavía muchos temas abiertos, tiene muchos frentes abiertos y tiene muchos temas sin resolver. Y en medio de todo esto, quizás la posición del gobierno de estar hoy cómodo porque la oposición está dividida, eso lo tiene a ellos bien, y quieren hacer una reforma que la oposición ha dicho que la finalidad de esa reforma es quitar el 50+1. El gobierno insiste en que no, e insiste en querer colocar la reforma. Sin embargo, es prácticamente una imprudencia, porque tú no deberías como gobierno forzar, porque era lo que tú decías antes. Entonces predícame con el modelo. Y así el gobierno hoy tiene algunas cosas que tiene que arreglar, algunas cosas que el gobierno no se ha detenido ni siquiera a mirar. El gobierno no ha pensado que para poder reelegirse necesita tener un partido fortalecido y necesita tener un partido fuerte, porque al final quienes van a salir a pelear los votos de la reelección son los miembros de ese partido, al partido que le han dado la espalda, al partido que hoy hay muchos militantes de ese partido que prefiere votar por cualquier otro y no por el presidente de la República, por lo mal que lo han tratado después de ellos trabajar con sus propios recursos y hoy no tienen respuesta de nadie. Usted dirá que yo estoy exagerando, pero usted ha escuchado a la senadora de Puerto Plata decir que los funcionarios no le cogen la llamada, y ha escuchado muchas veces también al Torito en Bonao, senador también del PRM, decir que no le cogen la llamada. Esto es una mala señal, y esto es una mala práctica del partido de gobierno, que hoy se quiere reelegir, pero tiene en contra incluso a gente como Guido Gómez Mazara, que no sabemos todavía cuál es la posición oficial de Guido, pero sí lo hemos visto en los artículos que escribe hablando sobre la democracia popi, y hablando ahí de manera en contra más bien de lo que fue y de lo que han sido las ejecutorias de su propio partido. Un paliza, que es hoy el presidente del PRM, elegido solamente por una cúpula, elegido por unos delegados, pero que la mayoría de las bases entendía que no debía repetir, porque está inmerso en los asuntos del Estado
y no así prestando la atención a su partido. A todo eso súmele un presidente o expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández, que está como el que más, siendo la voz cantante de la oposición, quien ha enfrentado de manera pública las ejecutorias o lo que entiende el doctor Leonel Fernández que son pifias del gobierno, y lo ha salido a enfrentar dando respuesta y dando también soluciones a los temas que ellos han entendido que no ha manejado bien el gobierno. Y un presidente Fernández creciendo en cuanto a lo que es la simpatía popular, un presidente Fernández que las encuestas lo están dando bien posicionado, aunque hay que reconocer que, ¿verdad?, tenemos definido prácticamente el candidato presidencial del PRM y el candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, no así el candidato presidencial del PLD. El PLD, que fruto de todos los escándalos y fruto, ¿verdad?, de la corrupción en el gobierno o en los gobiernos de Danilo, que hoy, ¿verdad?, vemos a un Camacho que no niega que se le esté haciendo una investigación a Danilo, y esto provoca pánico dentro del PLD, porque a la pregunta de que si se le está haciendo a Danilo una investigación, y él decir, no, yo no hablo de lo que se le está haciendo investigación, dando por sentado de que sí se le está haciendo una investigación, o que de que Danilo está siendo investigado, o que se le está haciendo un expediente al expresidente Danilo Medina. Y esto tiene en vilo a la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana, porque sería una gran estocada al corazón de ese partido que hoy aparezca en un expediente el presidente del partido y quien fuera presidente de la República. Que dicho sea de paso, ustedes conocen todos los temas de corrupción que se han tratado alrededor de la figura del expresidente Danilo, de su gobierno, y que es lógico, por lo menos muchos creemos que lo más lógico es que Danilo tenga que rendir cuenta ante la justicia, porque no puede ser posible que ante tantas diabluras que el Ministerio Público acusa a ex funcionarios que fueron funcionarios y ministros en el gobierno de Danilo, que no sea posible que Danilo no sepa nada de eso. Y eso está por verse en los próximos días.